Saludos. En esta lección vamos a estar hablando de la prueba de chi cuadrado o la prueba de bondad de ajuste. Esta prueba es una prueba de hipótesis, así como las pruebas T que ya habíamos hablado en el pasado, pero esta prueba la podemos utilizar cuando los datos que estamos examinando son datos categóricos. Para esto se utilizan los conteos de cuántos individuos terminan en cada una de las categorías que componen nuestra variable categórica. Un ejemplo de esto podría ser el número de nacimientos que ocurre cada uno de los días de la semana, ya sea lunes, martes, miércoles, etc. Como muestra la gráfica que tiene a mano derecha, usted va a tener, ya sea en número de nacimientos o como el porciento de nacimientos que se da en cada uno de los 7 días de la semana. ¿Cuál es nuestra variable? Día de la semana. Esa variable tiene 7 niveles. ¿Por qué? Porque hay 7 días en la semana. Y esas son todas las posibles opciones, ¿no? Un bebé puede nacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Esas son solo las únicas 7 opciones que tiene, porque no hay más días en la semana. El chi cuadrado o x al cuadrado, como se utiliza la simbología, mide qué tan diferentes son los datos observados si los comparamos con los datos que esperaríamos dado una hipótesis nula que nosotros especificamos. Aquí, en el caso de la prueba de chi cuadrado, nosotros especificamos la hipótesis nula. Y no necesariamente la hipótesis nula va a ser que no, como era en casos anteriores, que no hay diferencia, etc. Nosotros vamos a establecer exactamente cuál sería nuestra hipótesis nula. En el caso de los nacimientos, ¿no? Del ejemplo de los nacimientos y en qué día de la semana se dan, nosotros podemos establecer, dado a nuestro conocimiento general sobre los nacimientos, y que pues realmente no hay nada que haga que hay una mayor probabilidad de que un niño nazca un lunes o un viernes que un sábado, pues lo que único podemos decir es que hay la misma probabilidad todos los días de la semana de que el niño nazca, ¿verdad? ¿Cómo calculamos eso? ¿Cómo establecemos esa hipótesis nula? Pues mire, si un niño tiene la misma probabilidad de nacer un lunes que un martes, que un miércoles, que cualquier día de la semana, pues nosotros decimos que nuestra hipótesis nula establece que la probabilidad de nacer lunes es igual a la de nacer martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, disculpe. Y todos van a tener exactamente, todos los días van a tener exactamente la misma probabilidad, que sería un séptimo. Recuerde, y esto está atado a lo que ya sabemos de las reglas de probabilidad, de que pues todos los posibles resultados, la suma de todas esas probabilidades tiene que dar 1. Y si yo digo que los 7 días tienen exactamente la misma probabilidad, pues 1 entre 7 va a ser la probabilidad del lunes, 1 entre 7 va a ser la probabilidad de que nazca martes, así por el estilo. Todos tienen exactamente la misma probabilidad. Si descubrimos, ¿verdad? Cuando tomamos datos de nacimientos en distintos hospitales y vemos que las proporciones son diferentes, pues ahí entonces haríamos una prueba de chi cuadrado para ver si esas diferencias son significativas, como para poder rechazar la hipótesis nula. La prueba de chi cuadrado va a ser otra prueba de hipótesis, como ya les dije. Tenemos que establecer nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis alterna y luego calcular un estadístico. En este caso se llama chi cuadrado. En el caso de las pruebas T se llamaba T. Y a partir de unas probabilidades que vamos a ver más adelante, determinar si tenemos evidencia como para rechazar la hipótesis nula. Como es una prueba de hipótesis, tenemos que establecer primero nuestras hipótesis. La hipótesis nula en este caso puede ser de 2 tipos. La primera que podría ser es una hipótesis nula uniforme. Eso quiere decir que todas las proporciones para todos los posibles resultados van a ser iguales. Por ejemplo, lo que acabamos de ver con las probabilidades de nacer cualquiera de los 7 días de la semana. Ahí vimos que todos los días tienen exactamente la misma probabilidad. Por eso decimos que eso es una hipótesis donde le damos una probabilidad uniforme a todos los posibles resultados. La otra posible hipótesis nula que podríamos establecer es hipótesis específica.
aquí nosotros decimos, establecemos las probabilidades de cada uno de los resultados y estas probabilidades van a ser diferentes de un resultado a otro. ¿En qué se basa esta hipótesis específica? En conocimiento previo que tenemos nosotros sobre lo que está pasando, lo que estuviéramos examinando. Un ejemplo de eso lo podemos usar, recuerde un poquito cuando usted cogió genética o quizás biología general, que le presentaron cruces de estos de cruces genéticos en donde se presentaba, no sé, se cruzaban dos heterocigóticos y el resultado, si los alelos eran de dominancia completa, esperábamos que los resultados fueran de un tipo. Si, como en este caso, cruzo dos padres heterocigóticos que expresan alelos de dominancia incompleta, eso quiere decir que si cruzo una flor que se ve rosada, con otra flor que se ve rosada, como los alelos que dan ese fenotipo rosado son de dominancia incompleta, eso quiere decir que hay un alelo para el color rojo y un alelo para el color blanco, y cuando los dos están juntos en un genotipo, lo que se expresa en el fenotipo es como una mezcla de los dos, ¿verdad? Porque para que se vea la flor roja necesita ser homocigótico para ese alelo rojo, y para que se vea blanco, pues necesita ser homocigótico para ese alelo blanco. Pues siguiendo los modelos establecidos por si cruzo dos plantas que son heterocigóticas para esos dos alelos de dominancia incompleta, yo esperaría que la mitad de las flores de la segunda generación sean rositas, un cuarto sean rojas y un cuarto sean blancas. Esa va a ser mi hipótesis nula. Yo estoy asumiendo que lo que tengo son alelos de dominancia incompleta, y si eso es así, yo esperaría ver este radio, esta distribución de fenotipos. Si no lo veo, pues ahí puedo rechazar esa hipótesis nula y tendría que moverme una alterna que estableciera algún otro tipo de modelo, o simplemente que no es dominancia incompleta lo que tengo ahí, tengo otra cosa. Pero lo vamos a ver con ejemplos. Y aquí pues, estableciendo la hipótesis nula un poco con notación, hipótesis nula es que la segunda generación voy a tener un cuarto de los hijos van a ser homocigóticos para el alelo rojo o R, la mitad van a ser heterocigóticos y van a ser rositas, y un cuarto van a ser homocigóticos para ese alelo blanco o W, donde los heterocigóticos tienen un fenotipo intermedio que es esa flor color rosita. Estos son los dos ejemplos de hipótesis nulas que usted puede tener. Es algo nuevo que no habíamos visto con las hipótesis, con las pruebas T. En las pruebas X, en las pruebas de chi cuadrado, disculpe, pues usted sí puede definir su hipótesis nula un poco diferente. Aquí vamos a ver un ejemplo o un primer ejemplo de las hipótesis que se utilizan en los chi cuadrados. En el estudio que vamos a discutir, la observación principal era que pues, se observaba que muchas veces las aves chocaban y terminaban bastante malheridas o morían cuando iban volando muy rápidamente y chocaban con las ventanas, porque como que no podían diferenciar que lo que había de frente era un vidrio y no era pues una continuación del cielo. Y eso les daba a entender a los investigadores que no podían, las aves al parecer no veían el vidrio de las ventanas, y deciden, bueno, ¿qué pasaría si nosotros inclinamos las ventanas de manera que pues tengan un ángulo que reflejen el suelo en vez de estar reflejando el cielo? ¿Qué tal si las inclinamos? A ver si eso reduce el número de choques que tienen los aves con estos cristales. Para probar esto, deciden hacer pues, un experimento donde colocan 6 ventanas en el borde del bosque y 2 de ellas las ponen verticales como están normalmente las ventanas, 2 de ellas las inclinan hacia abajo con un ángulo de 20 grados y 2 de ellas las inclinan hacia abajo con un ángulo de 40 grados. Durante un periodo de 4 meses observan cuántos choques hubo con pájaros, y determinan que en total fueron 53 choques, 31 de estos choques fueron en las ventanas que estaban verticales, 14 de ellos en las ventanas que tienen un ángulo de inclinación de 20 grados y 8 de ellos
eran con las ventanas que tenían el ángulo de inclinación de 40 grados. Ahora, con estos datos, pues lo primero, si queremos hacer un análisis de chi cuadrado, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestra variable, ¿verdad? Para poder hacer un chi cuadrado, la variable tiene que ser categórica y tenemos que saber cuáles son los posibles resultados, ¿no? Cuáles son las categorías en las que puedo agrupar mis datos. En este caso sería la posición de la ventana. Vertical, 20 grados de inclinación, 40 grados de inclinación. Eso sí es categórica, porque esas categorías no son numéricas, esos números no significan una magnitud de ningún tipo. Eso sí son categóricas y tengo 3 niveles, 3 posibles resultados, que serían aquí en este caso los tratamientos. Los números que tengo son los conteos, ¿no? ¿Cuántas aves chocaron con las ventanas que estaban verticales? ¿Cuántas aves chocaron con las que estaban a 20 grados? ¿Cuántas chocaron con los 40 grados? La segunda pregunta sería, ¿cuántos niveles tiene la variable? Ya les dije que serían 3 niveles, cada uno, ¿verdad?, de los tratamientos. La tercera pregunta, ¿cuál es la hipótesis nula? ¿Cuál sería la alterna? Bueno, la hipótesis nula en este caso. En este caso no tenemos ningún modelo como en el ejemplo que habíamos hablado de hipótesis específica. Aquí, si no tuviera un efecto la posición de la ventana en cuanto chocan las aves contra esas ventanas, pues uno pensaría que tendría la misma probabilidad cada uno de los tratamientos. Aquí podemos utilizar una hipótesis nula que es uniforme, donde la probabilidad de que choquen con una ventana vertical va a ser 1/3, porque uno de entre los 3 posibles tratamientos, la probabilidad de que choquen con una ventana que está inclinada a 20 grados sería 1/3 también, y la probabilidad de que choquen con una ventana de 40 grados de inclinación también sería 1/3. ¿Cuál sería la hipótesis alterna? Aquí lo chévere de los chi cuadrados es que las hipótesis alternas son súper fáciles de determinar o establecer. Las hipótesis alternas por lo general lo que dicen es la hipótesis nula no es cierta. Está pasando cualquier otra cosa. Y usted después, cuando está explicando sus resultados, puede decir lo que usted cree que está pasando. Pero la hipótesis alterna por lo general en los chi cuadrados es que lo que está pasando no es lo que dice la hipótesis nula. La hipótesis nula no es cierta. Si encontramos evidencia en nuestros datos de que la proporción de cada uno de estos niveles de la variable categórica no es 1/3 y es lo suficientemente diferente de 1/3, podemos rechazar esa hipótesis nula y aceptar la alterna de que las proporciones no son 1/3 para cada uno de los tratamientos. Entonces, para calcular ese estadístico chi cuadrado o esa x al cuadrado, tenemos que tomar en cuenta los conteos observados, los datos que recopilamos y compararlos con cuáles serían los datos que esperaríamos si la hipótesis nula fuera cierta. Necesitamos conteos observados. Usualmente eso es lo que colectamos en nuestros datos de experimento o investigación. Ese va a ser el número real de observaciones de cada una de las categorías. Los conteos esperados nosotros los tenemos que calcular dejándonos llevar por lo que establecimos en la hipótesis nula. Esos son los números que esperaríamos en cada una de las categorías si la hipótesis nula fuera cierta. Y luego, una vez tenemos esos conteos observados versus esperados, lo que hacemos es utilizamos esta ecuación. La ecuación lo que le está diciendo que el chi cuadrado es la sumatoria, que ese es el primer símbolo que va aquí. Luego tiene observado menos esperado al cuadrado sobre los esperados. Usted va a hacer eso con cada una de las categorías, suma los resultados para cada una de las categorías y ese va a ser su valor de chi cuadrado. Lo vamos a hacer, no se preocupe. Ahora, ¿qué le dice un valor de chi cuadrado grande? Me está diciendo que los valores observados se desvían, se alejan demasiado de los valores esperados. Y si eso es así, usted va a tener suficiente evidencia como para rechazar la hipótesis nula. Porque eso va a decir que las diferencias que usted está viendo son significativas. Si queremos determinar cuál es la probabilidad asociada al valor de chi cuadrado que calculamos, necesitamos ir a
la distribución del chi cuadrado, que va a ser diferente a las distribuciones que ya hemos utilizado. Ya utilizamos la de una distribución normal estándar, que era cuando calculamos los valores de z, y vamos a esa tablita B para ver, ¿verdad?, cuál es la probabilidad asociada. También utilizamos una tabla, una distribución de probabilidad de t, que vimos que era bien parecida a la distribución normal estándar, pero que tenía unas colas un poco más anchas. La distribución, la distribución de chi cuadrado es bastante diferente. Es una distribución que no es simétrica, que es bastante sesgada hacia la derecha y nada más incluye valores positivos. No vamos a ver aquí nada negativo. ¿Okay? So, es una distribución diferente. Y esa es la que vamos a utilizar porque estamos hablando de conteo, ¿verdad? So, como son conteos, o hay 0, o hay 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Números positivos. No vamos a ver conteos negativos. Por eso es que esta distribución solamente se mueve hacia el lado derecho y es bastante sesgada hacia la derecha. Entonces, usted va a encontrar en Moodle la tabla D, que va a ser la tabla de la distribución de chi cuadrado, y la va a usar de forma muy parecida a las otras tablas que hemos estado utilizando. Al igual que en la tabla de distribución T, cada distribución tiene asociada, ¿verdad?, unos grados de libertad, o los degrees of freedom. Esa va a ser la primera columna que usted se va a encontrar en esta tabla D, que le va a decir DF, esos son los grados de libertad. Nosotros, además de calcular un chi cuadrado, tenemos que calcular cuáles son los grados de libertad asociados, ¿no?, para poder buscar en la tablita D. Aquí en el ejemplo, digamos que calculamos que para nuestros datos hay 6 grados de libertad. So, vamos a esa primera columna, buscamos 6 y ahora nos enfocamos en esa fila que sigue, ¿verdad?, el número 6. Digamos que el número de chi cuadrado que calculamos fue 15.9. Pues si queremos ver cuál es la probabilidad asociada a un chi cuadrado de 15.9 con 6 grados de libertad, vamos a esa fila de 6 grados de libertad y nos movemos hacia la derecha, de manera que vamos a encontrar, ¿verdad?, dónde estaría en esa fila el valor de 15.9. Aquí nos señalan que 15.9 estaría aquí entre 15.03 y 16.81. So, la probabilidad asociada a ese valor de chi cuadrado sería o estaría entre 0.02 y 0.01. Usted puede establecerlo así, ¿no? El valor de P está entre 0.01 y 0.02. O recuerde, ¿verdad?, que nosotros consideramos algo significativo si tiene un valor igual o menor de 0.05. Aquí es significativo porque estamos bajo esos niveles. So, podemos simplemente decir que el valor de P es menor a 0.02 y que por eso pues tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula. Para calcular esos grados de libertad que necesitamos, ¿verdad?, a la hora de buscar cuál es la probabilidad asociada a ese chi cuadrado, pues los grados de libertad se calculan como K-1 y K siendo los niveles de categorías que tenemos en nuestra variable categórica. So, si piensa el primer ejercicio o el primer ejemplo que vimos, que era la probabilidad de nacer cualquier día de la semana, vimos que pues los posibles resultados iban de lunes hasta domingo, ¿no?, uno de los 7 días de la semana. Eso quiere decir que nuestra variable categórica en ese caso tenía 7 niveles. So, los grados de libertad serían esos 7 niveles menos 1, tendríamos unos grados de libertad de 6. Los conteos esperados. Eso es otra cosa que necesitamos saber a la hora de calcular un chi cuadrado, porque los observados los vamos a tener, son los datos que recopilamos. Ahora, los conteos esperados necesitamos calcularlos. Y para calcularlos necesitamos el total de las observaciones, y ese total de las observaciones lo vamos a multiplicar por la probabilidad esperada para cada una de las categorías. Si tenemos o establecimos una hipótesis nula que es uniforme, pues usted va a multiplicar siempre por la misma probabilidad, porque siempre todas las categorías tienen la misma probabilidad. Ahora, si es una hipótesis nula específica, pues usted lo va a multiplicar cada categoría por la probabilidad que usted le asignó en esa hipótesis nula. Y una vez tenemos los datos observados, los datos o los conteos esperados, es simplemente utilizar la ecuación para calcular el chi cuadrado y ya vamos a tener un valor de chi cuadrado y los grados de libertad, pues podemos ir a la tabla D
para determinar cuál sería el valor de P, que es básicamente el área bajo la curva de distribución de chi cuadrado con unos grados de libertad dados por lo que nosotros ya calculamos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo completo, ¿no? Desde establecer las hipótesis nulas y alternas hasta calcular el chi cuadrado y grados de libertad para pues que vayamos paso por paso por todas las cosas que usted tiene que hacer para realizar una prueba de chi cuadrado. So, en este caso o en este ejemplo, la observación con la que se empieza, ¿verdad?, el estudio es con la de que los áfidos evaden a sus depredadores y los depredadores de los áfidos son mariquitas, dependiendo, dejándose caer de las hojas de donde estaban comiendo. Pues para un poquito de trasfondo, los áfidos son insectos bien pequeñitos que usualmente usted no ve, ¿verdad? O no se fija porque son exactamente del mismo color que los tallos de las plantas. Y la idea es que se puedan camuflajear bien ahí. Ellos son un tipo de parásito de planta porque se alimentan del azúcar que produce la planta. Su boca es como si fuera un air filler, pero como un sorbetito finito que inyectan en los tallos de las plantas y llegan a meterse hasta, ¿verdad?, hasta el floema, hasta la vena, digamos, por llamarlo de alguna manera, de la planta, de manera que tienen acceso directo por donde se está moviendo, ¿no?, todo ese azúcar que está produciendo la planta. Y empiezan a comer, ¿no?, a robársela. Y eso pues debilita la planta porque es menos la cantidad de azúcar que tiene pues para crecer, para almacenar, para lo que sea. Y pues por lo general, como son insectos, se multiplican bastante rápido y pues logran infectar toda la planta. Usted tiene grandes cantidades de estos áfidos. Ahora, ¿tienen depredadores? Los depredadores son, y pues por lo general, un depredador bien importante de insectos son los ladybugs o las mariquitas. Si usted ya cogió ecología o quizás zoología, sabe que en la naturaleza algo rojo brillante, un animal rojo brillante le está dando a usted la señal de que soy peligroso. So, aunque nosotros los humanos las vemos súper bonitas, para el resto del mundo, ¿verdad?, animal y de insectos particularmente, son como los grandes depredadores, son el equivalente de los leones en la selva, ¿no? So, lo que se ha visto es que cuando los áfidos detectan la presencia de un ladybug o de una mariquita, lo que hacen es que se dejan caer. Y pues lo que estaban sospechando los investigadores es que esto no era simplemente casualidad o que se asustaban y simplemente ocurrió un accidente que se dejaban caer, sino que esto era un método de defensa, ¿no? Que cuando se dejaban caer no era que se estaban suicidando, sino que tenían la manera de enderezarse y cuando cayeran en el piso, cayeran, ¿verdad?, de patitas y pudieran seguir caminando, como los gatos, ¿no?, que caen de pie. So, ¿qué hacen para probar esto? Pues toman áfidos muertos y áfidos vivos y los dejan colgando de unas pinzas de manera que cuando los dejen caer, examinar qué pasa. Si caen de manera dorsal, ¿verdad?, lo que sería la parte dorsal del animal, o si caerán de manera ventral, donde pueden pararse con sus patitas y seguir caminando. Se observa en ese experimento que hicieron que el 95% de los casos, los áfidos vivos, 19 de 20, cayeron en su lado ventral cuando se dejaron caer. Mientras que con los áfidos muertos, el 52.2% de las veces, que serían 12 áfidos de 23, cayeron en su lado ventral. So, si estaban muertos, solamente, digamos, un poquito más de la mitad caían en su lado ventral, versus si estaban vivos, la mayoría, el 95%, caían en su lado, ¿verdad?, ventral. Lo que hace pensar a los investigadores de que pues hay un mecanismo que ellos tienen que les permiten, digamos, mientras están cayendo, enderezarse y pues caer de una manera que les permita seguir y que no se hieran. ¿Qué hacen? Pues quieren contestar la pregunta de si existe evidencia a un nivel de significancia de 0.05, me están estableciendo ahí el sigma que ellos están buscando o que están estableciendo como
nivel de evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, de que el que los áfidos vivos caigan en posición ventral no sea un evento de pura casualidad o aleatorio. So, ¿qué hacen? Pues van a hacer una prueba de chi cuadrado porque sus variables son categóricas o su variable es categórica, es caer de manera dorsal o de manera ventral. Hay dos opciones solamente. So, cuando establecen la hipótesis nula, pueden establecer una hipótesis nula de tipo, pues, si yo estoy pensando que el caer ventral es aleatorio, yo estoy asumiendo que hay la misma probabilidad de caer dorsal que de caer ventral, si esto no es un mecanismo de defensa. La hipótesis alterna ya le dije que puede ser simplemente que la hipótesis nula no es cierta. Y así aquí se lo pongo de manera en notación. Hipótesis nula, que la probabilidad de caer ventral va a ser 0.5 o un medio, y la probabilidad de caer dorsal va a ser la misma, un medio o 0.5. Esto sería una hipótesis nula uniforme. La hipótesis alterna, que la hipótesis nula no es cierta. Ahora, el próximo paso es simplemente calcular, ¿verdad?, el chi cuadrado y los grados de libertad. Para calcular el chi cuadrado necesito el conteo de los observados y el conteo de los esperados. El conteo de los observados son los datos que recopilé y me voy a enfocar solamente en los datos de los que estaban vivos, porque pues la pregunta que establezco es, ¿existe evidencia de que los áfidos vivos caigan en posición ventral, de que el que los áfidos vivos caigan en posición ventral no sea un efecto casual o aleatorio? Pues me voy a enfocar solamente en los vivos y para eso sé que hay 19 que cayeron ventrales y uno que cayó dorsal. Necesito esos observados para calcular los esperados. Y también necesito la probabilidad establecida por la hipótesis nula para, recuerde que calcular los datos esperados voy a tomar el total de observaciones, que en este caso serían 19 más 1, 20, y las voy a multiplicar por la proporción o la probabilidad asociada a cada una de las categorías. So, cada categoría tiene la misma proporción, 0.5. So, es 20 por 0.5 me permite calcular los conteos esperados. Y en este caso, los dos deberían ser 10. Ya usted mirando observados versus esperados ve diferencia. Ve que 19 es mucho más de lo que esperaríamos y 1 es mucho menos que lo que esperaríamos de que cayeran dorsales. So, algo ya le está dando la intuición de que sí, de que va a haber evidencia para rechazar la hipótesis nula. Pero igual, tenemos que hacer el ejercicio, tenemos que mostrar la evidencia. Aquí no nos van a creer nada por fe. So, lo próximo sería utilizar estos datos y calcular el chi cuadrado. So, para cada una de las categorías, la categoría ventral, categoría dorsal, vamos a calcular observado menos esperado al cuadrado sobre el esperado. So, 19 entre 10 al cuadrado, perdón, 19 menos 10 al cuadrado sobre 10, que es el esperado. Y va a ver que en las dos le da lo mismo, en este caso, 8.1 y 8.1. Recuerde que el chi cuadrado es la suma de eso. So, tengo que sumar esos dos 8.1. 8.1 más 8.1 me dice que el chi cuadrado o el valor de chi cuadrado va a ser 16.2. ¿Cuántos serían los grados de libertad? Recuerda que los grados de libertad están dados por los niveles de las categorías. ¿Cuántas categorías tengo? Menos 1. En este caso tengo dos categorías, dorsal, ventral versus dorsal, perdón. Menos 1, pues el grado de libertad sería 1. So, con un grado de libertad y 16.2 nuestro chi cuadrado, lo que nos resta hacer es ir a la tablita. Vamos a la tabla D, buscamos grados de libertad 1 y ahora tenemos que buscar el valor de 16.2. Nos movemos a la derecha en esa línea y nos vamos a dar cuenta que el valor más grande que tenemos en la tabla es 12.2. So, eso nos dice que nuestro valor de chi cuadrado está pasado, ¿verdad? Ese valor hacia la derecha continuando, pero ya se nos acabó la tabla. Ya con eso podemos decir que el valor de P estamos seguros que es mucho menor que 0.0005.
Como es un valor de probabilidad tan pequeño, tenemos suficiente evidencia. Recuerde que lo que queríamos era un nivel de significancia de 0.05. Esto es mucho menos. So, podemos decir que se rechaza la hipótesis nula, lo que nos dice que el hecho de que los áfidos caigan de manera ventral no es aleatorio. Definitivamente tienen que tener un mecanismo que los enderece y caigan de la manera ventral. So, es un mecanismo de defensa el que se dejen caer. Ellos saben lo que están haciendo en presencia de un depredador. Y pues esa es la manera en que usted tiene que trabajar estos ejercicios de chi cuadrado, ¿no? Establezca sus hipótesis nulas, alternas, y vaya trabajando para calcular, ¿verdad?, los valores de chi cuadrado, los grados de libertad, va a la tabla D, y ya con lo demás es simplemente trabajarlo como cualquier otra prueba de hipótesis. ¿Qué me dice el valor de P? ¿Qué puedo concluir acerca de si rechazo o no la hipótesis nula? ¿Y qué significa eso en términos de el ejercicio que tenemos ante nosotros? Cuando interpretamos los resultados del chi cuadrado, si nos da un valor de P significativo, eso me dice que los datos no están siguiendo ese modelo que estableció la hipótesis nula. Por eso es que la podemos rechazar. Ahora, si el P-valor no es significativo, o sea, es mayor que 0.05, ¿qué quiere decir eso? Pues no quiere decir que aceptamos la hipótesis nula o que decimos que la hipótesis nula es cierta. Simplemente que no la podemos rechazar, no tenemos evidencia para rechazarla, y ese recuerde que es como el dado. Es con lo que en lo que nos estamos basando. Además que no podemos decir que es cierta porque pueden estar pasando otras cosas. Por ejemplo, en algunos casos no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, pero no necesariamente eso es lo que está ocurriendo, lo que define la hipótesis nula, sino que puede ser que la distribución de los datos que estamos obteniendo es muy parecida a la de hipótesis nula y estadísticamente no los podemos diferenciar. O que mi tamaño de muestra es muy pequeño, quizás no es representativo de lo que está pasando en la población, y por eso es que no estoy encontrando significancia estadística. Por eso nunca decimos, cuando el valor de P es muy grande, nunca decimos que se acepta la hipótesis nula. Simplemente decimos que no la podemos rechazar. Al momento no tenemos suficiente evidencia para hacerlo. Solo nos tenemos que quedar con esa hipótesis nula. Vamos a hacer otro ejercicio para que vea, ¿verdad? Un ejercicio de chi cuadrado o cómo calcular un chi cuadrado cuando la hipótesis que tenemos es específica y tenemos más ¿verdad?, de 2 niveles en nuestras categorías. En este caso tenemos el ejercicio donde se observan gallinas con plumas levemente rizadas, las cuales surgen de cruces genéticos entre gallinas con plumas rizadas y gallinas con plumas rectas. Este cruce siempre produce pollitos de la primera generación con plumas ligeramente rizadas. Está saliendo un fenotipo nuevo. Y lo que se piensa es que el modelo genético más probable que explica esto es que en el locus que está causado por el locus de un solo gen, donde los dos alelos son de dominancia incompleta. Tanto el que produce plumas rizadas como el que produce plumas rectas son de dominancia incompleta, y por eso cuando ocurre el cruce, los individuos heterocigóticos terminan siendo de un fenotipo nuevo, que es un fenotipo como intermedio, con plumas levemente rizadas. Cuando se cruzan dos organismos heterocigóticos, la proporción que se observa en los fenotipos y en los genotipos realmente es de 1-2-1, quiere decir, un cuarto, un medio, un cuarto. En esa segunda generación, los datos obtenidos del cruce que hicieron con las gallinas, de 2 gallinas heterocigóticas, van a ser los siguientes. Ahora, lo que queremos ver es si ese cruce, los resultados que nos dan del cruce, son compatibles o sostienen eso de que pues, lo que estamos viendo es una característica de un solo gen con 2 alelos de dominancia incompleta, y que sigan ese modelo un cuarto, un medio, un cuarto. Estos son los resultados. ¿Ves? En la primera columna tiene el tipo de fenotipo, pluma rizada, levemente rizada, recta, y los observados, cuántos pollitos tuvieron ese tipo de fenotipo. Para, ¿verdad?, poder contestar esa pregunta, tenemos que hacer un chi cuadrado y tenemos que establecer, pues ya sabe, primero las hipótesis, luego calcular el chi cuadrado y los grados de libertad, y luego ir a la tabla para, ¿verdad?, determinar el valor de probabilidad o el valor de P.
Mira aquí, tenemos una variable categórica con 3 niveles. Cada una de las categorías sería rizada, levemente rizada, recta. Entonces, utilizando esos datos, establecemos nuestras hipótesis nulas. Aquí la hipótesis nula es específica, está dada por ese modelo que estamos asumiendo, ¿verdad?, que sigue este tipo de herencia, que sería hipótesis nula, la probabilidad de que sean rizadas va a ser 1/4. La probabilidad de que las plumas sean levemente rizadas va a ser 1/2 o 2/4. La probabilidad de que las plumas sean rectas va a ser 1/4. Aquí ve que las proporciones cambian dependiendo de la categoría y eso es dado porque estamos siguiendo un modelo, ¿verdad?, de herencia específico. Ya sabe, la hipótesis alterna que la hipótesis nula no es cierta y ya. Próximo paso, tenemos que calcular el chi cuadrado y para calcular el chi cuadrado ya tenemos los valores observados, nos faltan los valores esperados. Ya usted sabe que los valores esperados se calculan con el total de observaciones por la probabilidad de cada una de las categorías. Aquí le estoy mostrando una tablita donde toman cada una de las categorías, se muestran cuántos fueron los observados, se muestra la proporción asociada, ¿no? 1/4 sería 0.25, 1/2 sería 1.50, etc. Y lo que se hace en la cuarta columna que dice los esperados es que se multiplicó el total de muestras, 23 más 50 más 20, por cada una de las proporciones, y eso da los valores que tiene esa columna de esperado. Luego, se va a calcular el chi cuadrado y usted lo que tiene que hacer es, recuerde, observado menos esperado. En la primera categoría, que serían rizadas, pues serían 23 observadas menos 23.25 esperadas al cuadrado sobre 23.25. Para las levemente rizadas, 50 menos 46.5 al cuadrado entre 46.5. Para las rectas, 20, que serían las observadas, menos las esperadas, 23.25 al cuadrado entre 23.5. Usted va a sumar cada uno de esos resultados y eso le va a dar el valor de chi cuadrado, que en este caso sería 0.72. Ahora, antes de poder ir a la tabla D, necesitamos también calcular nuestro valor de grados de libertad. Recuerde, grados de libertad van a ser los niveles menos 1. En este caso hay 3 niveles, porque es rizada, levemente rizada y recta, menos 1 sería 2. Ya sabemos que tenemos que ir a la tabla D, en los grados de libertad, buscar ese número 2 y movernos en esa columna, en esa fila, hasta encontrar dónde quedaría el 0.72. Cuando vamos a la tabla D nos damos cuenta que con grados de libertad 2, pues ya la primera probabilidad, que es de 0.25, ya está sobre ese 0.72, ya empezamos con 2.77. ¿Qué me dice eso? Que el valor de 0.72 de chi cuadrado está antes de esa probabilidad de 0.25. ¿Qué puedo decir? Que mi valor de P es mayor a 0.25. Definitivamente, y aquí pues se sacó el valor de probabilidad exacto. Fuimos a un programa estadístico y calculamos el chi cuadrado, la probabilidad de chi cuadrado de 0.72 con 2 grados de libertad y me dio que es exactamente 0.698. Como quiera, con simplemente decir que es mayor de 0.25 ya es suficiente información para decir que no tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula. Además, podemos decir que los datos son consistentes con el modelo de hipótesis nula, ¿no? De que el locus es para un solo gen con 2 alelos codominantes o de dominancia incompleta. Y que siguen ese modelo o es consistente con ese modelo 1-2-1. Decimos consistente, no decimos exactamente qué es, ¿ok? Recuerde que ya dijimos que hay veces que nos da la hipótesis nula, no la podemos rechazar, pero eso no quiere decir que eso es lo que esté pasando. Puede ser que nuestra muestra no es suficientemente grande, etc. Otra cosa que nos dice un valor de P mayor a 0.05, las pequeñas desviaciones observadas podrían haber surgido de un proceso de muestreo aleatorio. Por eso es que no decimos que aceptamos hipótesis nula.
Ahora, hemos demostrado que la hipótesis nula es plausible. Es posible que eso sea lo que está pasando. No tenemos evidencia para rechazarla, eso es posible. ¿Ok? Entonces, antes de terminar, tenemos que hablar de las condiciones que se deben cumplir para que usted pueda hacer una hipótesis nula. Súper importante. Lo hemos hecho con todas las pruebas de hipótesis. ¿Cuáles son las cosas que se deben cumplir? Pues primero, tiene que usted tener el número de observaciones y debe ser un número fijo. Le tienen que dar eso n, se lo tienen que dar. Si no, usted no puede hacer un chi cuadrado. Todas las observaciones tienen que ser independientes unas de otras y tienen que ser mutuamente excluyentes. Usted vio que los pollitos podían ser de plumas rectas o de plumas rizadas o de levemente rizadas. No pueden tener dos plumas rectas y dos plumas rizadas. No, es una o la otra. No pueden entrar en dos categorías a la misma vez. Si no, no puede hacer un chi cuadrado. Los datos tienen que ser independientes, o no pueden ser dos valores asociados a una misma persona o a un mismo individuo. Eso no va a funcionar. Tienen que ser datos independientes. Cada observación cae dentro de un número finito de resultados. Las probabilidades de tener un resultado específico es igual para todas las observaciones. Importante. Y bueno, y esto aplica a las reglas de probabilidad, ¿verdad? Usted necesita que la probabilidad de cada uno de los posibles resultados de 1. Si da más de 1, hay algo ahí raro. ¿Ok? No funciona. Eso tiene que cumplir con las reglas de probabilidad. Hasta ahí vamos a dejar el tema del chi cuadrado. En la próxima lección vamos a aprender a hacer unos chi cuadrados específicos que tienen que ver con unas tablas de 2 vías.